Volvemos a reencontrarnos para volvemos a reencontrarnos para continuar con la explicación del modelo de transporte, que es lo que estamos viendo ahora. Muy bien. Entonces, les había comentado que los orígenes los vamos a representar por fila. El origen 1 y el origen 2 representan a las filas en la matriz. Y los destinos se van a representar por columna. Por columna. En este caso, 3 columnas que van a ser D sub 1, D sub 2 y D sub 3 concretamente. ¿Qué se va a transportar? Entonces se va a transportar X sub Y sub J. Entonces, por lo tanto, llevaremos X sub 1, 1, acá X sub 1, 2 y aquí X sub 1, 3, que es la cantidad que se va a transportar. En el caso de transportar del origen 2 a los destinos 1, 2 y 3 va a ser X sub 2, 1, X sub 2, 2 y X sub 2 sub 3. Muy bien, pero aquí también se involucran, sí, juntamente con esta teoría, los costos. Y los costos se los va representando en la parte superior. En la parte superior. Y estos costos van a ser todos diferentes, por lo tanto no van a ser C sub 1, sub 1, C sub 1, sub 2, sino simplemente van a ser C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5 y C sub 6 correspondientemente. Entonces, el modelo de transporte es un modelo particular de la programación lineal. Entonces, nosotros podemos expresar este modelo de transporte como el mínimo valor de una función z que va a ser igual a la sumatoria de todos los x sub y sub j por los c sub y sub j, también llamemos por momentos, desde i y j, desde que i es igual a n hasta m. Pero van a ser sujetos a las siguientes restricciones. Que la sumatoria de x sub y sub j en base i tiene que ser igual a sub i, a lo que vamos a llamar enseguida las ofertas. Y además que la sumatoria de todos los x sub y sub j en base j tienen que ser igual a b sub j, es decir, a las demandas. ¿Qué significa? Significa que adicionalmente, si te lo voy a retirar de acá, necesito explicarles lo siguiente. El origen A va a tener una oferta A sub 1. El origen 2 va a tener una oferta A sub 2. Y las demandas, sí, van a ser expuestas como B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí, indicamos que A sub I va a ser igual a la oferta, y esta oferta tiene que ser igual en unidades. Y B sub J vamos a denominar a la demanda, que se va a expresar también en unidades físicas, de esta manera. Entonces, ya reconocido entonces la función objetiva nuevamente, vamos a volver a explicar acá, es el mínimo de z que va a ser igual a la doble sumatoria en base i y en base j de todos los x sub y sub j por los c sub y sub j. Entonces, dicho de esto, y además donde todos los x sub y sub j van a ser mayores o iguales que 0. Entonces, ustedes habrán podido identificar en este desarrollo que evidentemente un problema de transporte es un problema de programación lineal. En 1975 se han otorgado premios Nobel al señor Koopmans y al señor Kantarovich.
Este último es de origen ruso y Koopmans es holandés. Pero en 1975 el Banco Central de Suecia otorgó el premio Nobel, sí, a Koopmans y Kantarovich justamente porque ellos han sido los que han desarrollado este algoritmo del transporte que es bastante completo, como vamos a ver enseguida. Entonces, este es el planteamiento matemático del modelo de transporte que, por supuesto, les voy a enviar en el documento que les voy a preparar esta noche para enviarles. Ahí está. Si esto es cierto, entonces en términos de desarrollo de programa lineal, ¿cómo podrá expresarse lo que acabamos de indicar? Va a ser un problema de mínimo. Para este problemita, 2 por 3 va a ser, siguiendo ya el planteamiento matemático general que tenemos acá, va a ser, dice, igual al mínimo de z igual a. Va a ser, vamos a hacer tanto por filas como por columnas, tenemos que multiplicar. Por lo tanto, fíjense, x sub 1, 1 por c sub 1 más x sub 1, 2 por c sub 2 más x sub 1, 3 por c sub 3 más, pasamos a la segunda fila, va a ser x sub 2, 1 por c sub 4 más x sub 2, 2 por c sub 5 y más x sub 2 sub 3 por c sub 6. Estoy desarrollando lo que me está indicando, que tiene que ser la doble sumatoria, dice, ¿no? Tanto en base J como en base I. Y eso es lo que estoy desarrollando. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Y esto va a estar sujeto a las siguientes restricciones. Dice que x sub 1, 1 más x sub 1, 2 más x sub 1, 3 va a ser menor o igual, a sub 1. Tiene que ser menor siempre a la oferta, no puede ser mayor a la oferta. Y finalmente, donde x sub 2, 1, ahora estoy trabajando con la segunda ecuación, x sub 2, 1 más x sub 2, 2 más x sub 2, 3 va a ser menor o igual a sub 2, es decir, a la segunda oferta. Ahora bien, ahora tenemos que ver hemos cumplido con la primera restricción, ahora cumplamos con la segunda restricción, que me dice que me obliga a sumar ahora por columna. Por lo tanto, x sub 1, 1 más x sub 2, 1, ahora va a ser mayor o igual a b sub 1, es decir, a la demanda. X sub 1, 2, que es este de acá, sumo a más x sub 2, 2, y esto va a ser mayor o igual a b sub 2. Y finalmente x sub 1, 3 más x sub 2, 3, que es la suma de estas dos entregas tiene que ser mayor o igual a b sub 3, y donde todos los x sub y sub j son mayores o iguales a 0. Y ahora, evidentemente, ustedes pueden asegurar que un problema de transporte no es nada más que un caso particular de la programación lineal, lo que les estoy demostrando acá. Pero fíjense, este es un caso particular para un 2x2, para un 2x3. Imagínense para un 4x4, un 5x4, imagínense la cantidad de ecuaciones que van creciendo para resolver. Inclusive acá nada más en este momento, aquí para poder resolver este problema tendríamos que agregar 2 variables de holgura y aquí 3 variables artificiales. ¿Y cuántas variables tenemos? Tenemos 6 variables, 7, 8, 9, 10, 11 variables para un problema 2x3. Pero si ustedes empiezan a hacer problemas más grandes, realmente no es aconsejable resolver utilizando la programación lineal. De que sí se puede resolver, por supuesto que sí se puede resolver, pero los programas de programación lineal empiezan a volverse muy lentos porque empiezan a haber muchas variables y muchas rutinas en el programa, y muchas veces no se puede llegar a una solución en un tiempo que uno esperara que sea más rápido.
Para ello, estos dos caballeros, Koopmans y Kantarovich, ¿sí? Que ganaron el Premio Nobel de Economía en 1975, plantearon el algoritmo que lo vamos a resolver a continuación. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Creo que no meritara hacer mayor profundización. ¿O alguien quiere algún ejemplo? Hay una condición vital, general, para este modelo. Esa condición que se llama condición sine qua non. Sine qua non. Es de latín, sin el cual. La condición sine qua non dice que la sumatoria de las ofertas tiene que ser igual a la sumatoria de las demandas. Tiene que ser igual a la sumatoria de las demandas. Esta es la condición objetiva más importante, la condición sine qua non que lo estoy indicando acá, que la suma de las ofertas tiene que ser igual a la suma de las demandas. Y si no coincidieran esos datos, entonces hay que agregar una fila o una columna, según el caso sea de minimización o de maximización. Entonces ahora voy a presentarles a continuación un problemita de transporte donde los costos todavía van a estar dentro de las casillas. Solamente es para que ustedes adquieran una cierta habilidad en este manejo de los cálculos. Aquí está, se presenta una matriz 3x5, se presenta una matriz 3x5, la voy a representar acá. Los valores son 7, 8, 2, 3, 8, 6. Es 8,5. El otro valor es 4, 10, 5. 4, 4, 6. Y 8, 9, 7. Y las ofertas son 40, 60, 100. Estas son las ofertas y las demandas son 25, 50, 40, 50, 60 y 20. 60 y 20. Vamos a reconocer algunos elementos de esta matriz. Estos valores que están indicándonos en la matriz, estos que estoy apuntando, corresponden a los costos. Momentáneamente vamos a incluir que los costos se expresan de esta manera, pero para poder resolver nosotros vamos a utilizar otro tipo de técnica. Bien, entonces estamos enviando desde el origen 1 40 unidades, del origen 2 estamos enviando 60 y del origen 3 estamos enviando 100 unidades. Y por columnas, ¿a dónde vamos a enviar? Al destino 1, al destino 2, al destino 3, al destino 4 y al destino 5 respectivamente. Muy bien, ¿y cuánto es la demanda 1? 25, la demanda 2, 50, demanda 3, la demanda 3, 40, la demanda 4, 60 y la demanda 5, 20. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Esto de acá lo voy a borrar. El primer paso que tiene que darse para resolver un problema de transporte es siempre determinar
que la sumatoria de ofertas tiene que ser igual a la sumatoria de demanda. Porque les había dicho que la sumatoria de las ofertas tiene que ser igual a la sumatoria de las demandas. Si esto no se iguala, entonces no se puede resolver un problema. Veamos este ejemplo. 40 más 60 más 100 son 200 unidades. Y veamos por el lado de las demandas. 60 más 40 son 200. 200 más 50, 250 más 20, 270. 170 más 25, 195. Estamos claramente indicando acá que la sumatoria de las ofertas no es igual a la sumatoria de las demandas. Clarito, 200 es mayor que 195. ¿Qué tenemos que hacer para resolver este particular problema que se ha presentado? Hay un déficit por columna, falta una columna más. Por lo tanto, el problema se va a convertir en un problema 3 por 6. 3 por 6. Ya. Entonces, los costos se quedan tal como están: 782, 385, 410, 5, 446, 8, 9 y 7. Como se trata de costos, que estamos inicialmente trabajando con el caso costos, entonces, para cubrir, ¿sí?, tengo que agregar costos 0, costos ficticios 0. Y de esta manera, las ofertas son 40, 60 y 100 por un lado, y las ofertas son 25, no hay modificación, 50, 40, 60 y 20. Y estoy agregando un costo, una demanda ficticia que se va a denominar D sub 6 para equilibrar, para que la suma ahora de las demandas sea igual a 200 unidades y se haya equilibrado y se haya cumplido con esta instrucción, que es el principio básico. Dice, mientras la suma de las ofertas no sea igual a las demandas, no se puede resolver el problema de transporte. Y aquí está el problema de transporte. Hemos agregado 5 unidades y ahora la suma de las demandas es 200, que se equilibra con la suma de las ofertas. Pero este es un caso, veamos otro, ¿sí? Un caso contrario, donde la suma de las ofertas sea mayor a la de las demandas, ¿no? Veamos esto, al revés, que la suma de las demandas es mayor a las ofertas. Y para ello vamos a tomar un ejemplo como el siguiente. Es una matriz 3 por 4. Es una matriz 3 por 4. Los valores son 781, 2610, 315 y 486. Y las ofertas son 140, 160, 200 unidades, a 100, 250, 100 y 150 unidades respectivamente.
Entonces vamos a reconocer acá algunos elementos, tales como que las ofertas son estas acá, ¿no? Del origen 1, del origen 2 y del origen 3 se reproducen estas ofertas, 140, 160 y 200 unidades. Y las demandas, que las hemos expresado con las letras mayúsculas de sub 1, de sub 2, o perdón, los destinos, que los hemos expresado de esta manera, tienen estas demandas. El destino 1 tiene una demanda de 100 unidades, el destino 2 tiene una demanda de 250 unidades y el destino 3 tiene una demanda de 100 unidades, mientras que la demanda 4 tiene, mientras que el destino 4 tiene una demanda de 150 unidades. Veamos ahora si podemos trabajar. Por lo tanto, vamos a hacer esta suma acá. Es importante para ver si ya podemos o no trabajar en este problema. Sumemos. Acá son 140 más 160, 300 más 200, 500 unidades. Veamos cuánto suma por las demandas. Son 200, 450, 500 son 600 unidades. Entonces ustedes verán que en este caso las demandas son mayores que las ofertas. Entonces, para dar solución a este problema, lo que tenemos que hacer es agregar, en este caso, una oferta ficticia. Por lo tanto, este problema se va a convertir en un problema 4x4. Una matriz 4x4 para resolver el problema. Ahí está. Entonces hago una copia de los elementos de costos de la matriz, aunque normalmente no es la forma correcta de expresar, pero para podernos dar cuenta de principio, para estos otros valores simplemente vamos a colocar los valores actuales, tal como está. Esto es 100, 250, 100 y 150. Pero la suma de las ofertas es 500 y la suma de las demandas es 600. Por lo tanto, vamos a agregar una oferta ficticia que se denomina O sub 4, cuyos costos van a ser 0, 0 y 0, y estamos aumentando 100 unidades. De tal manera que la suma siempre sea siempre igual. 140 más 160 son 300, más 200 y 100 son 600. Y la suma de 200 y 450 más 150 son 600. Solo ahora sí es que podemos resolver el problema. Cuando está equilibrado, sí podemos resolver este problema. Entonces, estas son las dos condiciones. O la condición básica, que la suma de las ofertas sea igual a la suma de las demandas. Simplemente esto nada más. Ahora vamos a resolver un problema. Ahora yo no sé si resolver este problema que hemos presentado acá. A ver, lo resolvamos. Si es muy complejo, de vuelta. ¿Cuánto de tiempo tenemos todavía? Creo que tenemos bastante tiempo. Entonces vamos a resolver este problema que estamos planteando acá. Este de acá. Puede ser que sea muy fácil, pues no sé, pero vamos a intentar resolverlo. Siguiendo ahora el método expresado por nuestros grandes creadores, que son Koopmans y Kantarovich. Lo primero que tiene que hacerse cuando tenemos que trabajar con un problema de transporte, ¿sí? Aparte de haber determinado la igualdad de la oferta y la demanda si se necesitara, es determinar inicialmente la solución básica inicial. La solución básica inicial. Y lo vamos a expresar como SBI, solución básica inicial. Y aquí existen tres métodos para poder solucionar para encontrar la solución básica inicial. La primera se va a denominar rincón noroccidental.
La segunda se va a denominar método de los costos mínimos. Costos mínimos. Y la tercera se va a denominar método de las aproximaciones de Fourier. Y vamos a trabajar más con esta última. Pero para que ustedes se den cuenta de inicio, ¿sí? Voy a tomar nomás este ejemplo de acá. Este ejemplito que este de acá. Vamos a ver cómo poder encontrar la solución básica inicial del problema. Silencio, por favor. Bien, entonces, para encontrar la solución básica inicial existen tres métodos. Nosotros vamos a trabajar con uno de ellos, inicialmente con el rincón noroccidental, y para ello lo que tengo que hacer es armar, ¿sí?, con esta matriz, pero sin tomar en cuenta los costos. El segundo y el tercer método toman en cuenta los costos, mientras que el rincón noroccidental no toma en cuenta los costos, pero nos sirve para poder apropiar algunos conceptos que son importantes, de transmitirles algunas habilidades intelectuales para que puedan ustedes asignar. Ese es el asunto. Entonces acá son es una matriz 4x4, entonces falta todavía aquí una cuarta más. Esta es una matriz 4x4. Y las ofertas, por supuesto, se expresan acá. Oferta 1. Ya está. Esta es la oferta 1. Esta es la oferta 2. Esta es la oferta 3. Esta es la oferta 4. Esta es el destino 1, el destino 2, el destino 3 y el destino 4. Aquí simplemente se trabajan con las demandas y las ofertas. En el caso de las ofertas, 140, 160, 200 unidades y una oferta ficticia de 100 unidades. Y por las demandas, 100 unidades, 250 unidades, 100 unidades y 150 unidades. El método se llama del rincón noroccidental porque empieza con esta casilla acá, del extremo norte occidental. Entonces toma esta casilla de acá y nos fijamos. Este método simplemente sirve como un método didáctico para aprender a asignar, simplemente para eso. Entonces, porque no lo vamos a utilizar, nos llevan a caminos muy alejados de la solución óptima. Entonces, ahora, ¿cómo podemos resolver este problema? Si tenemos que asignar acá, ¿qué valor podemos asignar? Nos fijamos en los extremos, 100 y 140. ¿Cuál es el menor valor de ellos? 100. Entonces, aquí puedo asignarle 100 unidades. Si le asigno 100 unidades, ya no puedo asignar nada más en la columna, porque ya 100 es igual a 100. Pero aquí necesito, esto es 140, entonces aquí al ladito, ¿cuántas unidades puedo asignarle? 40 unidades. Al asignarle 40 unidades, 100 más 40 es igual a 140 y por lo tanto ya está la asignación concreta. Debajo de D2 aquí puedo asignar, sí, pero ¿cuánto puedo asignar? Me fijo en los extremos, 250 y 160. Si asigno 250 más 40, me paso. Si asigno 210 más 40 serían 250, pero el 210 es mayor que 160. Entonces lo máximo que puedo asignar son 160 unidades. Y así, al asignar 160 unidades, ya no puedo asignar nada más en la fila. A continuación, 40 más 160 son 200 unidades, pero aquí tengo que completar 50 unidades. Si completo 50 unidades, entonces ya no puedo agregar nada más en esa columna.
Mientras que en la fila sí puedo agregar. Me fijo cuánto puedo agregar en esta casilla. Puedo agregar cuando máximo 100 unidades. Si agrego 100 unidades, entonces la columna es la que ya no puedo agregar nada más. Pero mientras que acá 50 más 100 son 150. Para llegar a 200 necesito 50 unidades. Y finalmente, ¿cuánto puedo asignar en esta otra casilla? Puedo asignar 100 unidades. ¿Cómo se comprueba esto? De la siguiente manera. Vamos a comprobar. 100 más 40, 140. 160 es igual a 160. 50 más 100, 150. Más 50, 200 unidades. 100 es igual a 100 unidades. Veamos por las demandas. 100 es igual a 100. 40 más 160, 200. Más 50, 250. 100 es igual a 100 y 50 más 100 es igual a 150. Entonces, hasta aquí se ha hecho la asignación. Utilizando el método del rincón occidental, que va a ser el último método. Simplemente lo he utilizado para que didácticamente se den cuenta cómo se puede asignar, pero no es precisamente el mejor método. Ahora, ¿qué es lo que tengo que determinar en este caso? Es el número de asignaciones que se va a denominar P al número de asignaciones. ¿Cuántas asignaciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asignaciones. ¿Para qué se hace este conteo de asignaciones? Porque el número de variables independientes, que es igual a m más n menos 1, tiene que ser igual a el número de asignaciones, porque caso contrario, el problema se degenera. Entonces, en este momento, vamos a sumar 4 filas y 4 columnas. Entonces, m es igual a 4 filas, más 4 columnas, menos 1 es igual a 7. Entonces, cuando P es igual a m más n menos 1, esto implica que no existe degeneración. No existe degeneración. No existe degeneración. No existe degeneración. Como ocurre aquello, entonces ahora podemos ya empezar a resolver, pero estamos inicialmente aprendiendo cómo se pueden asignar, si se puede hacer calcular la solución básica inicial utilizando estos métodos. Ahora vamos a utilizar el segundo método, que es el método de los costos mínimos. Y para ello simplemente voy a borrar estos valores de acá. Vamos a emplear el segundo método. Este método no lo vamos a utilizar, el que acabamos de utilizarlo, el método del rincón noroccidental, porque simplemente sirve con fines didácticos. Este segundo método tiene mayor base científica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es determinar dónde se encuentran los menores costos unitarios. Entonces, aquí tenemos 4 costos unitarios que son los menores, que son ceros. Imaginémonos que asignamos a este 0. Entonces, eso significa que asignamos acá. Vamos a asignar esta casilla. ¿Por qué? Porque aquí hay 4 ceros, que son los menores costos unitarios. 4 ceros. Podemos asignar en cualquiera de ellos, pero a mí se me ocurre asignar en este último, acá. Entonces, ¿cuánto podemos asignar? Me fijo en los extremos. Entre 100 y 150, ¿cuánto es lo máximo que puedo asignar? 100 unidades y ya no puedo asignar nada más en la fila. ¿Cuál es el siguiente menor costo unitario? Hay 2 menores costos unitarios, este uno y este otro. Si asigno este 1 acá, entonces me fijo en los extremos. Esto es 160 y 100. ¿Cuánto podría asignar? 100 unidades. Y si asigno 100 unidades en este menor costo unitario, entonces ya no puedo asignar nada más en la columna. Muy bien. ¿Dónde se encuentra el siguiente menor costo unitario? Aquí en 1. Tercera fila, primera columna. Me fijo en los extremos. 100 y 200. ¿Cuánto es el menor valor? 100. Entonces asigno por esta columna. Y ya está, ya no funciona ni la primera ni la tercera columna. ¿Dónde se encuentra el siguiente costo unitario menor? Aquí hay en este 6 o en este otro lado 6. Entonces, utilicemos este 6. Acá, que es no, aquí existe el 2 todavía. El 2 es el menor costo unitario. Acá. Me fijo en los extremos
son 140 y 250. Voy a asignar 140 unidades y ya no funciona la fila. Ahora, ¿dónde se encuentra el siguiente costo unitario? Es en 6, 8, 6 y 10. Parece que así está en blanco. El menor valor, 6. ¿Cuánto puedo asignar? 50 unidades, porque si asigno 50 unidades es la columna la que ya no funciona. ¿Sí? Y ¿dónde ya de los otros dos valores, ¿dónde se encuentra el menor? Acá, en 6. ¿Cuánto puedo asignar? 60 unidades. Si asigno 60 unidades, entonces la fila ya no funciona. Pero aquí para llegar a 250 unidades tengo que necesariamente asignar acá 50. Entonces, ahora haremos la prueba de la degeneración. Vamos a contar cuántas asignaciones hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asignaciones. El número de variables independientes del problema, que es el número de filas más el número de columnas menos 1, es igual a 7. Por lo tanto, P es igual a M más M menos 1. No existe degeneración. Entonces, acabamos de encontrar aplicar el segundo método de los costos mínimos. ¿En qué consiste ese método de los costos mínimos? Es una cosa muy simple. Determinar dónde se encuentran los menores costos acá en el problema inicial y asignar donde correspondiera. Pero fíjense, aquí teníamos cuádruple empate. Podríamos haber asignado a este 0, a este otro 0. Yo lo he asignado aleatoriamente ahí, nada más. Entonces ahora veamos el cuarto método y para esto necesito un poco más de espacio, ¿sí? Un poco más de espacio. Entonces para ello lo que voy a hacer es subir un poquito más este ejemplo. Un poquito más lo voy a modificar un poquito para que sea más fácil de comprender. Entonces aquí vamos a construir una matriz 4x4. Una matriz 4x4. Bien, aquí se trata de la oferta 1, la oferta 2, la oferta 3 y la oferta 4 respectivamente. Acá el destino 1, el destino 2, el destino 3, el destino 4. Y por supuesto, las ofertas que corresponden, ¿no? Para el origen 1, la oferta es 140, para la oferta 2, 160, para la oferta 3, 200, para la oferta 4, 100 unidades que son ficticias, y para el caso de las demandas, 100, 250, 100 y 150 unidades respectivamente.